Algunos de los enemigos de la teoría del origen biológico de la homosexualidad se amparan en el hecho de que los homosexuales tienen una fertilidad nula o muy reducida para decir que es una explicación incompatible con la teoría de la evolución. Si bien es cierto que no existe una respuesta definitiva para este problema, vamos a ver una serie de hipótesis verosímiles que explicarían el mantenimiento evolutivo de la homosexualidad mediante selección natural. Con el fin de tratar de encontrar una explicación posible a la persistencia de la homosexualidad en las poblaciones humanas, necesitamos refrescar algunas de las ideas importantes para entender la evolución biológica. La más fundamental es la siguiente: ¿para qué se vive? ¿Cuál es el motor de la vida? ¿Qué finalidad tiene la vida? ¿Qué objeto tiene el vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? El The Meaning of Life que hablaban los Monty Python. Habitualmente la respuesta que suele darse a esta pregunta es que vivimos para sobrevivir. Sobrevivir, vivir por vivir, pero no todos quieren vivir a toda costa. Tenemos un par de ejemplos que demuestran de manera radical la falsedad de la suposición que estamos diciendo. En primer lugar, podemos poner el ejemplo de las madres que están dispuestas a morir para defender a sus crías, a su prole. El primer ejemplo que podemos mostrar llama la atención por su inverosimilitud. Nadie hubiera imaginado en principio que un animal tan manso como una coneja pudiera enfrentarse a vida o muerte con una serpiente, en defensa de sus gazapos. Y tenemos un montón de ejemplos más que podríamos poner. En todos estos ejemplos es digno de remarcar el valor que anima a algunas madres que, a despecho de su inferioridad física manifiesta, se enfrentan decididamente a un enemigo muy superior en su capacidad para luchar. Ni el tamaño ni las armas de que disponen arredra a las animosas madres. El segundo ejemplo que sirve para ilustrar mi argumento es el de los machos que sirven de comida nupcial para la hembra con la cual han copulado o están copulando en ese mismo momento. Las imágenes reflejan esta conducta en el caso de la mantis religiosa y de una especie de araña. Por tanto, está claro que biológicamente lo más importante para un individuo es reproducirse. El sentido de la vida es reproducirse. Otro concepto fundamental de la evolución biológica es el de adaptación. El proceso evolutivo conlleva la selección de los individuos más adaptados. Hay dos condiciones para que un carácter sea seleccionado evolutivamente como más adaptado. Primero, el individuo que tiene ese carácter debe tener la capacidad de dejar más descendientes, es decir, tiene que tener éxito reproductivo relativo superior. Y además, el carácter tiene que ser heredable, transmisible a su descendencia. Ese carácter, junto con el gen o genes que lo codifican, se extenderá por la población haciéndose mayoritario. Cualquier carácter conductual, metabólico, físico, etc., cualquier gen o genes, es potencialmente un candidato a ser el más adaptado. Pensando en la orientación sexual, cabe hacer el siguiente razonamiento evolutivo. Como hemos visto hace un momento, el éxito reproductivo es el criterio de criba de la selección natural. Y para tener éxito reproductivo
En cualquier especie, también en la especie humana, es obvio que se necesita elegir una pareja con los siguientes requisitos indispensables. Que esa pareja sea de la misma especie, lo que podríamos llamar orientación de especie, y que esa pareja sea de distinto sexo, lo que hemos llamado orientación sexual. Por tanto, un carácter tan clave para el éxito evolutivo como la orientación sexual debe haber estado siempre sometida a una enorme vigilancia selectiva natural. Expresado con otras palabras, la orientación sexual ha estado siempre determinada genéticamente y regulada biológicamente para asegurar un elevado grado de acierto en la elección de sexo de la pareja. Pensar que un carácter con la trascendencia evolutiva que tiene la orientación sexual pueda quedar al pairo de las influencias socioculturales, escapando del control genético, es una frivolidad perdonable solo a los que ignoran cómo discurre el proceso evolutivo. En el caso humano, la orientación de especie es correcta con casi un 100% de acierto, si exceptuamos raros casos de zoofilia. La orientación sexual, por su parte, es correcta, hablando desde el punto de vista reproductivo, en aproximadamente el 95% de los individuos. En una apreciación rápida, parece que la selección natural no ha hecho mal su trabajo. No obstante, la existencia de homosexualidad en las poblaciones humanas, en la frecuencia con que se encuentra, es incompatible con los modelos matemáticos habituales para un rasgo conductual con un éxito reproductivo tan pequeño como el calculado para la homosexualidad. Echemos un ojo a los datos manejados sobre este asunto. La fertilidad media de un homosexual se estima que es aproximadamente un 20%, frente al 100% de un heterosexual. La homosexualidad se mantiene en las poblaciones más o menos establemente en torno a un 5%. La selección en contra es intensísima. Podríamos pensar en un coeficiente de selección de aproximadamente 0,8, lo que plantea la pregunta, ¿por qué no ha desaparecido? Podríamos pensar en un sistema de equilibrio mutación-selección, pero aplicando los datos no explicaría la alta frecuencia de la homosexualidad. Por tanto, cuando llegamos a esta conclusión, nos vemos abocados a pensar que, por un lado, la selección natural debería haber eliminado todo vestigio genético de la homosexualidad en las poblaciones humanas, pero que en cambio nos encontramos con su persistencia, lo que nos indica que debe de estar mantenida precisamente por selección natural. Esta situación es absurda y contradictoria, por lo que necesitamos una explicación plausible de la persistencia de la homosexualidad en las poblaciones. Vamos a ver 3 modelos verbales que están considerados como los más verosímiles. La primera de estas teorías es llamada altruismo de parentesco, o como yo la he subtitulado, mi tía es Superwoman. En esta teoría, que está basada en la selección de parentesco o altruismo de parentesco, el homosexual compensaría su menor eficacia reproductiva propia, personal, contribuyendo a incrementar significativamente
la eficacia reproductiva de sus parientes. ¿Cómo lo haría esto? Pues los homosexuales actuarían, se comportarían como una especie de supertíos, ayudando en la crianza de sus sobrinos. Esta idea no parece razonable el esfuerzo que debería suponer para que un homosexual pudiera compensar una pérdida de fertilidad del 80%, como tiene. Tampoco goza de evidencias a favor, sino en contra. Y el único caso que se ha presentado que parece ajustarse a este modelo, a esta hipótesis, es el de los Fa'afafine de Samoa, pero solo se refiere a un tipo muy especial de homosexual. La segunda es llamada hipótesis de la hembra fértil. En esta hipótesis, los genes que provocan en el macho la homosexualidad tendrían en las hembras, en las mujeres, un efecto radicalmente diferente: aumentar la fertilidad. Hay evidencias contradictorias sobre esta hipótesis. Por un lado, a favor tenemos los trabajos del grupo del italiano Camperio Ciani, también tenemos trabajos de Schwartz, de Base y van der Laan, y en contra un trabajo de Radman y colaboradores. Puede explicarse simplemente como genes que incrementan el deseo sexual hacia los hombres. En las mujeres provoca un aumento de la fertilidad, pero en cambio en los hombres provocaría homosexualidad. La tercera y última hipótesis, el último modelo verbal, es el del lo que podemos llamar del buen padre y esposo. Se supone que existen genes para la masculinidad y genes para la feminidad. El hombre que recibe solo genes para la masculinidad presenta unas características poco apropiadas como esposo y como pareja: antipático, desabrido, egoísta, etc. Igualmente, la mujer que solamente recibe genes para la feminidad mostraría unas características poco apropiadas como esposa y madre: apocada, mansa, pasiva, voluble. El varón que en cambio recibiese una aportación de genes para la feminidad suficiente, cambiaría por completo su conducta, mostrándose amable, cariñoso, tierno, atento, hogareño, etc., convirtiéndose en un buen padre y esposo. Análogamente, la mujer que recibe unos pocos genes para la masculinidad se mostraría decidida, agresiva, competitiva, firme, convirtiéndose en una buena esposa y madre. Los individuos masculinos con un exceso de genes para la feminidad resultarían gays, cariñoso, tierno, pero homosexual. E igualmente las mujeres que recibieran un exceso de genes para la masculinidad serían lesbianas. Como vemos, por tanto, existen hipótesis razonables para explicar la homosexualidad. La teoría de la evolución, basada en la teoría genética de la selección natural, es una rama de la genética muy bien desarrollada y con una gran capacidad predictiva. Los modelos matemáticos simulan las situaciones reales, partiendo de parámetros que establecen y definen el modelo. Simulando el proceso evolutivo a lo largo de miles de generaciones, se comprueba si los resultados de la simulación coinciden con la realidad observable en las poblaciones. Si dichos resultados son acordes con la realidad, se considera que el modelo es correcto. Las explicaciones del mantenimiento evolutivo de la homosexualidad
no se han limitado a la propuesta de modelos verbales, sino que han avanzado hasta la proposición de modelos matemáticos capaces de simular la evolución de la homosexualidad en poblaciones humanas. Gabrilet y Rice, en 2006, ya presentaron varios modelos matemáticos capaces de predecir el mantenimiento de la homosexualidad en poblaciones humanas en frecuencias bajas, bajo diferentes condiciones. Se demostró que el factor crítico era que el gen para la homosexualidad tuviese una ventaja selectiva neta cuando fuese raro, poco frecuente, y fuese desventajoso cuando fuese común, el caso típico de selección dependiente de la frecuencia del fenotipo. Más recientemente, uno de los autores, Gabrilet y colaboradores, han presentado otro modelo matemático en el que la homosexualidad es mantenida y producida epigenéticamente. Como vemos, pues, existen modelos matemáticos y verbales que son capaces de dar cuenta de la persistencia evolutiva de la homosexualidad en las poblaciones humanas.